Directo al corazón. Es una señal que sale desde Mission, Texas para el mundo, donde tocaremos temas de interés para los tiempos que estamos viviendo. El siglo XXI es un tiempo donde la tecnología ha avanzado como nunca, pero de acuerdo a los escritos más antiguos de la civilización humana, es el tiempo de realizar los principios establecidos para la humanidad para no perdernos hoy. Te invitamos a participar dejando tus preguntas y comentarios aquí debajo e invita a otros a suscribirse a esta señal que sale directo al corazón. Comenzamos. Desde Mission, Texas, estamos mandando esta señal directo al corazón en el lugar en donde tú te encuentras, en cualquier país donde tú estés, en cualquier espacio en donde estés escuchando esto. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, por el nombre, por el eslogan que vamos a decir, tú dirías, pues es algo muy sencillo, pero a lo mejor puedes caer en que lo que tú pensabas es al revés. ¿Qué pasa si yo te digo la expresión esclavo o rey? Pues la mayoría de la gente diría rey. Pero ¿cuál será verdaderamente la condición en la que te encuentras? ¿Cuál será la condición en la que nos encontramos? ¿Cuál es la condición en la que muchos ciudadanos e incluso algunos países se encuentran? ¿Estamos como esclavos o estamos como rey? Hace mucho tiempo, cuando solamente existían los romanos, los griegos, los judíos o los gentiles, cuando un ciudadano romano contraía una deuda, cuando la contraía con otro ciudadano romano y no podía pagar al pretor, que era como se denominaba a los jueces en aquel entonces, podía condenarlo a convertirse en esclavo del acreedor, quien podía incluso venderlo. Se hacía dueño de su vida para cobrarse la deuda, o incluso tenía la oportunidad o la posibilidad, digamos mejor la posibilidad, de que si quería podría incluso matarlo. Ahí sí se fija uno en cuál es la posición, esclavo o rey, que es a lo que queremos llegar. Te pregunto nuevamente a ti, ¿eres esclavo o eres rey? Hay una cita que nos lleva directamente a hablar de economía. Y economía en donde nosotros podamos considerar en qué posición nos encontramos con respecto a esta frase. Hay una cita que dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Qué casualidad que hoy en día todos los países están condenados a vivir un sistema en el cual tú todo tienes que deber. ¿Por qué será? ¿Será acaso que quieren que tú seas rey de acuerdo a este principio que acabamos de observar? Todo lo contrario, ¿verdad? Todo el mundo, y en esto que yo voy a decir, tú vas a ver al final por qué lo digo, todo el mundo es un esclavo en el sentido espiritual. Deja tú la economía. O bien somos esclavos del pecado, que es nuestro estado natural. No, ¿por qué me dice eso? O somos esclavos del que paga el precio por ti. Los escritores del Nuevo Testamento declararon voluntariamente su condición como esclavos de su Señor, del que había pagado el precio por ellos. Pablo, que era un ciudadano romano, que era una persona que hablaba varios idiomas, que en su condición de la sociedad era una persona con riquezas, que era de un estrato social importante. Ese Pablo, que tenía un estrato social envidiable para muchas personas en la época en la que él vivió, comienza su carta a los romanos a referirse a sí mismo como un siervo, un esclavo de Jesucristo. Tú lo puedes leer en el libro de Romanos, en el capítulo 1, empezando ese libro. Y en su carta a Tito se llama a sí mismo como un siervo de Dios, como un esclavo de Dios, en el libro de Tito.
Santiago inicia su epístola de la misma manera. Santiago se dice siervo de Dios y de su Señor Jesucristo, en la misma epístola de Santiago. La mayoría de las traducciones dicen siervo o sirviente en estos pasajes, pero la palabra original en griego es doulos o doulas, que literalmente significa esclavo. Si estos hombres tan importantes en la historia se consideraban a sí mismos esclavos, tú y yo, ¿qué podemos considerarnos en este día? ¿Rey o esclavo? En el libro de Gálatas dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. No se va a llamar a un rey a libertad, se llama a los esclavos a ser liberados. Solamente, dice, que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servir por amor los unos a los otros. Cuando yo soy esclavo, yo tengo que servir. Pero cuando yo soy llamado a libertad, yo decido si soy esclavo del pecado, esclavo de las deudas o esclavo del Señor que pagó por mí la libertad para yo decidir servir. Porque dice el principio que está establecido para nosotros aquí en la tierra, que el que quiera ser el mayor sea como el menor. Que Jesucristo vino a servir y que nosotros seamos imitadores de Jesucristo. O sea, la libertad mayor, la verdadera libertad, es que tú puedas decidir servir. Porque toda la ley dice que en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un esclavo difícilmente va a poder amar a aquel de quien es esclavo. Yo no veo muy comúnmente en la sociedad que el que deba vaya y alabe al que le debe. Hablando de posesiones económicas, hablando de deudas en los bancos. Pero cuando tú sabes que eres esclavo y hay alguien que te libera de esa esclavitud, tú te puedes volver Señor. Juan, cuando estaba en su tiempo, le habló a las 7 iglesias que representan las iglesias que hoy en día están a lo largo de la faz de la tierra. Y dice, gracia y paz sea a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Él fue condenado a morir como un esclavo en aquel tiempo. Era una maldición morir colgado en un madero. Sin embargo, él, aparentemente siendo un esclavo, aquí la Escritura nos dice que él vino a ser un rey, al que nos amó, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y por último, hay una frase muy específica que yo quiero que vaya directamente a tu corazón. Yo no sé si tú tengas deudas, yo no sé si tú tengas algo en el corazón, que tú te sientas que eres menos que otra persona. Yo no sé si tú tengas una culpa en la cual tú te sientas precisamente en ese estado de esclavitud. El día de hoy mucha gente está incluso tatuada. Tatuajes que se utilizaban solamente para los que estaban esclavizados. Ya se volvió normal eso. ¿O será que son esclavos? No solamente de las deudas, sino también del pecado. Pero esta cita yo sé que va a llegar directamente a tu corazón. En Apocalipsis dice, y es el libro de las revelaciones, espero que esta revelación llegue directamente a tu corazón. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Pero dice que nos hizo reyes y sacerdotes con un objetivo y hacia una persona, dirigido para Dios, para su Padre. Y luego dice, a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. La pregunta es, ¿tú eres esclavo o rey? Espero que esto haya llegado directo a tu corazón.